El libro de Esther, parte 7. Maravillas, señales y prodigios, serie de mensajes. Con ustedes, Martin Stendhal. Estamos aquí en el libro de Esther, capítulo 9. Este libro comienza con una mujer, una reina, que no era confiable. No quiso venir cuando el rey la llamó. Y no solo no quiso venir, sino estaba haciendo su propia cosa y no la quería dejar. Cuando era el momento de celebrar algo muy parecido con toda la simbología de lo que tiene la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es la gran fiesta de Dios que viene en tiempo de cosecha, que simboliza el momento cuando lo de todo, una temporada o más temporadas, se va a recoger. Y hay cosas que Dios alista desde bien atrás, así como el año agrícola. Y el año agrícola no es solamente un año, porque lo que eran los olivares, lo que eran otros árboles importantes, demoraban muchos años. Inclusive había que dejarles varios años hasta poderlos cosechar. Y yo sé que el Señor está conduciendo a Colombia y al mundo a un tiempo de cosecha. Y es una celebración en Dios. Pero hay una mujer que está fallando, la que debería de ser la clave de todo ese éxito. Una mujer que simboliza la iglesia, pero la iglesia a la manera de los hombres, no la iglesia a la manera de Dios. Una mujer que quiere hacer sus propias cosas y no quiere saber nada del marido. Y no solamente ella que no quiere saber nada del marido, sino ella, dice aquí la escritura, que reunió las demás mujeres y nadie quería hacer nada. Y había que poner remedio a esa situación. Entonces el remedio que fue puesto a esa situación era que esa mujer no iba a ser la reina más y que iban a buscar otra reina. Y así llega la reina Esther. Ella no buscó el poder, ella no buscó esa posición, ella fue escogida por ser la más diligente, la más hermosa, la más obediente. Y en medio del libro, la reina Esther comienza a recibir poder y autoridad hasta poder dar órdenes al pueblo de Dios. El tío que la creó resultó acatando lo que ella dijo. El rey, después de ver que ella estaba interesado en el rey y en su pueblo más que en su propia vida, puso hasta su peor enemigo Amán a acatar las órdenes de la reina Esther, a ir a los banquetes que ella preparó para él. Y esa comida, esos banquetes y el vino que ella brindaba, puso el rey otra vez en sano juicio, puso el rey otra vez cuerdo y hizo que el enemigo de ella se autodestruyera. La revelación de quién era ella acabó con el enemigo. Pero después de acabar con el enemigo había un problema. El decreto que había hecho el enemigo en nombre del rey no se podía deshacer. La ley era la ley. La raza humana tiene un problema. Hay una ley de pecado y de muerte y nadie ha podido evadir esa ley. Y todo ser humano tiene que sufrir las consecuencias de esa ley. Pero hay una segunda vez que se da la ley. Eso es lo que quiere decir el libro de Deuteronomio en la ley de Moisés. La ley dada por segunda vez. Y cuando Dios dio la ley por primera vez a Moisés, siempre dice, y Dios dijo. Y así es en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, pero cuando llega a Deuteronomio no dice y Dios dijo. No fue dictado por Dios. Fue la ley por segunda vez, pero desde el corazón de Moisés. Fue un resumen de lo que sucedió desde el corazón de Moisés. A mí me gustó mucho la convención que acabamos de tener en Semana Santa, porque aunque muchos estaban esperando que llegaran grandes predicadores de otros países, eso no fue lo que pasó. El Señor puso las personas acá y nadie sabía cómo iba a ser. En cada reunión, y habían 14 reuniones, fui poniendo los que sentí que Dios quería que compartieran. Había algunos que compartieron por primera vez en esa convención. Y todos tenían que llegar preparados, porque nadie sabía exactamente quién iba a predicar. Y todo salió por la misma línea, pero no desde el corazón mío, sino desde los corazones de ustedes.
Y eso me hace saber de que si algo me llegara a pasar algún día, lo que el Señor está haciendo no se va a detener. Lo que el Señor está haciendo se va a multiplicar. La reina Esther representa no solo una reina de hace más de 2500 años, sino un pueblo de Dios, de nuestro tiempo y de hacia el futuro, donde el Señor va a tener un pueblo al agrado de Él. Y este pueblo de Dios que dice que es la reina y hace todo al revés, va a perder su puesto. Y el Señor va a poner los que verdaderamente califiquen a la manera de Él. Y es la única manera de salvar esta situación de una humanidad que está enloquecido. El rey había dado su anillo, que representa su poder y la capacidad de hacer leyes y dar órdenes, a una persona que quería acabar no solo con Mardoqueo, que era el judío que no quiso adorarlo a él, sino a toda la raza de Mardoqueo. Tantas personas, hombres de Dios, a través del tiempo, que no ha querido rendir culto al hombre, sino culto a Dios. Mire cómo ha sido el problema. El Señor dice que va a cambiar eso. Y lo va a cambiar a través de una mujer. Pero en la Escritura una mujer es un pueblo. El pueblo de Dios siempre se representa como una mujer. Así es a través de todas las Escrituras y en especial en el Apocalipsis, donde una mujer especial da a luz un hijo, que también es muy importante. Y nosotros sabemos que en esta manera de ver las cosas, el Señor Jesús ya no está solo. La Escritura dice que nosotros podemos ser miembros en particular del cuerpo de Cristo, de la cual el Señor Jesús ya es la cabeza. El cuerpo de Cristo es de muchos miembros. Y es otra manera también de ver esta mujer que el Señor va a tener. La mujer que va a ser la esposa del Cordero de Dios. La mujer que va a estar preparada para un tiempo específico. La mujer que va a recibir lo que la otra mujer desechó. Todo esto sucede en un sitio que se llama Susa, que quiere decir lirios. Y lirios es el símbolo también de la iglesia y de la mujer. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, es que los hombres en la iglesia pusieron el anillo, el poder, en la mano del que no era, en la mano del enemigo. El enemigo estaba ya haciéndose pasar por un ángel de luz, pero no era de Dios. Tenía muchos dones, tenía mucha capacidad, pero no. Entonces mire cómo es la cosa. En el primer mes sale el decreto del enemigo, de Amán, a nombre del rey. Y él echó suertes para saber a qué día y en qué mes iba a matar todo el pueblo de Dios. No solo Mardoqueo ahí en el palacio, sino en todas las 127 provincias, en todas partes quería arrasar con todo el pueblo de Dios. Hitler quiso arrasar con unos cuantos judíos en unos cuantos países donde él estaba y donde él tenía capacidad. Pero este enemigo en esta instancia quiso arrasar con todos en 127 países, en todo el mundo conocido. Y sabemos que esto es solo un ejemplo que muestra lo que va a pasar en el final de este tiempo de la iglesia, en la cual estamos viviendo nosotros. Hay un enemigo que no quiere que haya más del pueblo de Dios. Y ahora el pueblo de Dios no son solo los judíos naturales, sino son cualquier persona que usa el nombre del Señor Jesús. Entonces, este libro es una profecía de nuestros tiempos. Y nosotros estamos en medio de todo esto. Y viene el momento que la mujer se arriesga a ir y buscar un cambio. Y luego de que consigue eso, consigue otra vez la voluntad del rey, consigue la muerte de su enemigo. Pero ¿cómo es hacer la ley? Hubo que hacer una nueva ley. Y la nueva ley dio la posibilidad al pueblo de Dios de defenderse. Eso está claro en las Escrituras desde un comienzo, y en especial en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de que nosotros miliciamos en una milicia, y muchos creen que el Nuevo Testamento es un libro pacifista. No es un libro pacifista, es un libro que muestra que estamos en una guerra y que tenemos ciertas armas, y que las armas nuestras son diferentes a las armas de los de este mundo. La espada de nosotros es la verdad,
por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es solo leer versículos de la Biblia, es que el Señor mismo por su Espíritu lo aplica en nuestros corazones y a través de nosotros. La Escritura habla de un yelmo de salvación, de una cota, no coraza, de justicia. La cota es diferente a la coraza. La coraza tenía coyunturas y varios reyes murieron flechados por esas coyunturas. Pero la propia coraza es una malla que cubre desde la cabeza hasta debajo de las rodillas. No tiene fisura. No le entra nada por ningún lado. Y la justicia no es lo que nosotros pensamos que está bien, es lo que Dios piensa que está bien. Es haciendo la voluntad de Dios. Y esa es la armadura que tenía la reina Esther. Ella operó con las armas de Dios. Mardoqueo también. La fecha fue puesto por el enemigo en el mes 12º, al 13 del mes. Son números que tienen simbología, pero quieren decir que van casi al final del año, casi al final del año, casi al final de la temporada. Y nosotros estamos casi al final de la era de la iglesia, casi al final. Y la mujer que está haciendo las cosas mal, ella está diciendo que nadie debe preocupar por nada, porque cuando viene el final, el enemigo va a ganar aquí. Y los de Dios van a ser llevados, arrebatados allá a la presencia de Dios, mientras que el enemigo acaba con todo aquí. Y eso no es lo que dice la Escritura de Dios. La Escritura dice que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, va a estar firme. Y más que firme, sino que el Señor está dando y ya ha dado una segunda ley. Una ley después de la ley del pecado y de la muerte que afectó a todos y que sentencia a todos, sino una ley de vida en Cristo Jesús. Una ley de vida, no de muerte. Una ley de victoria, no de derrota. Una ley en la cual el verdadero pueblo de Dios se puede defender en vez de ser acabado por el enemigo. Pero todo a su tiempo. Entonces, mire, aquí en Esther capítulo 9, dice, y en el mes 12º, que es el mes de Adar, Adar quiere decir gloria, glorioso. Glorioso es cuando el Señor se revela. El hombre aparte de Dios no es glorioso, ni tiene gloria. Otra manera de traducir esta palabra gloria es claridad. Es el mes cuando Dios se demuestra, es el mes cuando Dios aclara las cosas y aclara a su pueblo. Y lo que quedó muy claro en este mes, cuando esto comenzó, era quién era Esther y quién era Mardoqueo. Y el Señor va a aclarar al final de esta temporada, va a aclarar quién es su verdadera esposa, quién es su verdadero pueblo, y quiénes y cuáles son los verdaderos hijos de Dios. Mardoqueo representa a los hijos de Dios, Esther representa todo el pueblo de Dios, que es conformado por muchos hijos de Dios. 12 es un número fundamental en los planes de Dios. Cuando comenzó Israel o Jacob, tuvo 12 hijos, y de ahí los 12 tribus de Israel. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, 12 apóstoles. Y era muy importante tener ese número de 12. Cuando Judas falló, y el Salmo que habla de eso dice que otro debe tomar su lugar. Y ellos pensaron escoger a alguien, pero el que ellos escogieron no se vuelve a mencionar. Pero el que fue escogido por Dios, por el mismo Señor Jesús, escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, que fue el apóstol Pablo. Y Pablo en griego es el mismo nombre que Mardoqueo en hebreo, quiere decir pequeño. Pablo dijo, sígueme a mí, así como yo sigo a Cristo. A los 13 del mismo mes, 12, como hemos visto, es un número fundamental cuando el Señor está haciendo algo, cuando el Señor está formando un pueblo. 12 tribus de Israel, para la nación de Israel, pueblo de Dios. 12 apóstoles, y de ahí vino los de la iglesia. La iglesia no es lo mismo que una congregación. Una congregación es congregar a todo el mundo. La iglesia es los que son llamados a salir afuera de la congregación, a andar solos con Dios, contra viento y contra marea, hasta que el Señor los purifique y los puede unir a la manera de Él. Iglesia no es hacer una gran congregación de todos. O tal vez como el Señor lo escribió en una de sus parábolas, el reino de Dios es como una red que saca todo del mar, pero en la playa, los ángeles de Dios
escogen lo que salió de una red, desechan lo que es de desechar, guardan lo que es de guardar. La iglesia no es una cosa que abarca a todo y a todos. La iglesia abarca solamente los que son llamados y escogidos por Dios. Y el Señor nos llama y nosotros podemos elegir. Nosotros podemos tomar una decisión si vamos a responder al llamado de Dios. Y si respondemos al llamado de Dios, el Señor tiene la posibilidad también de elegir. Habían muchas mujeres, muchas candidatas, pero solamente una fue escogida, como la reina Esther. Hay muchos grupos, hay muchas sectas, hay muchas divisiones, pero el verdadero pueblo de Dios, la verdadera reina, es una sola. Y no hay distinción. La reina Esther no estaba tratando de controlar a nadie. Ella quería era salvar su pueblo. Y un pueblo de Dios regado por el mundo entero. Y el Señor dio su vida por ese pueblo. Y el Señor también tiene una mujer que se preocupa por eso. Al día 13. 13 es un número en la Escritura que tiene que ver con rebeldía y rebelión. Y muchos creen que es el número de la rebelión. Pero también 13 es el número del reino de Dios. Y los que hacen mucho con los números, a veces hacen hasta edificios y no hay piso 13. Porque piensan que 13 es mala suerte. Salta el 12 al 14 en muchos edificios, en diferentes países en el mundo. O si usted va a la mayoría de las catedrales y cuenta las estrellas en la corona de María, casi siempre hay 13. Y hay posiciones encontradas. Porque la reina pagana, que decían que era la reina del cielo, también la adoraban con 13 estrellas. Entonces por eso muchos dicen que es el número de la rebeldía. Pero un día alguien me lanzó esta pregunta. Cuando el Señor Jesús andaba con sus 12 discípulos, ¿cuántos eran? Eran 13. 13 también es un número vinculado con el reino de Dios. Y todas estas cosas pueden ir para un lado o para el otro. El enemigo tendrá un uso a todos los números y Dios también. Entonces por eso es muy peligroso pensar que un número es tal cosa. Números son números. Los números no rigen ni dirigen las cosas. Dios dirige las cosas. Y el Señor nos puede mostrar qué es lo que Él quiere decir con algún número. Pero es muy peligroso decir tal número siempre es tal cosa. Eso no es así. Lo mismo que los colores. Y el mes 12, que es el mes de Adar, a los 13 el mismo, donde llegó el mandamiento del rey y su ley para que se pusieran por obra. Es que la ley se va a poner por obra. Y tanto la ley del pecado y de la muerte como la ley de vida en Jesús están proyectadas hasta el futuro. Y la Escritura dice que el reino de Dios es como un cultivo donde se sembró buena semilla y también un enemigo sembró cizaña. Que ambas cosas crecieron juntos y que en el momento de la cosecha hubo que cosechar primero el trigo y después quemar la cizaña. Y aquí está el mismo ejemplo, porque primero está formado la reina Esther y Mardoqueo y después se arrasan con los enemigos del pueblo de Dios. Los mismos enemigos que pensaron que iban a acabar con el pueblo de Dios. Se les invirtió la cosa. La mujer que no es anda diciendo que esos enemigos van a ganar aquí en la tierra. Y que nosotros vamos a ir allá a un cielo a tocar arpa, mientras que los enemigos ganan aquí. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor va a volver con todos sus santos y los que estemos vivos los vamos a recibir y que el Señor viene a poner orden aquí. Eso es lo que dice la Escritura. Que Él no va a dejar esta situación así como está. Que Él tiene un pueblo que se va a poner firme aquí. Que Él tiene un pueblo que va a quedar en pie aquí cuando todos los enemigos están derrotados. Y que el Señor Jesús va a reinar desde el cielo hasta que eso sucede aquí en la tierra. Para que se pusieran por obra la ley. El mismo día en que esperaban los enemigos de los judíos enseñorearse de ellos fue lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. El odio que tienen los enemigos al verdadero pueblo de Dios es muy grande y está en aumento. Y esta cosa no está resuelta todavía. Los judíos se juntaron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para meter manos sobre los que habían procurado su mal. Y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. No dice que el temor de ellos cayó sobre algunos pueblos, sobre todos los pueblos. No el temor de la mujer haciendo su propia cosa, la que fue desechada. No, el temor del verdadero pueblo de Dios, que es muy diferente.
Y todos los príncipes de las provincias, los virreyes, capitanes y oficiales del rey, ensalzaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Hubo un tiempo cuando hicieron lo que quisieron con Mardoqueo, cuando Mardoqueo estaba en Cilicia, en la puerta del rey, cuando estaban procurando matarlo, pero decidieron que no era suficiente solo matar a él, había que matar a todos los de la raza de él. Pablo comenzó esta cosa, así como Mardoqueo, y muchos más Pablos, y la mayoría los mataron, y no era suficiente, tenían que matar a todos los de la misma raza. Los mataron por millones a través de la historia, más de 70 millones de mártires en la sola Inquisición. ¿Y en dónde va a terminar esto? Esto va a terminar con lo que la Escritura llama la primera resurrección. Todos aquellos, el mismo Pablo, todos estos millones de mártires, desde el justo Abel en adelante, todos, y el Señor los va a volver a poner en pie, así como quedó Mardoqueo aquí. Juntos con algunos que dice Pablo en la carta, 1 Corintios, de que cuando suena esa trompeta, va a haber una transformación, y que hay algunos que vamos a estar aquí vivos cuando sucede eso, y otros que todo el mundo cree que ya están muertos, y no están muertos, porque el Señor los tiene. La vida y el amor de Dios que Él pone en nosotros no muere. El que ha nacido de nuevo en el Señor Jesús no muere. El cascarón le puede acabar. Pueden acabar con el cuerpo en que vivimos, pero este cuerpo no somos nosotros. Miraron a ver si la palabra de Mardoqueo iba a permanecer. ¿Será que las palabras que escribió Pablo en el Nuevo Testamento van a permanecer? Eso es lo que están viendo todos. La Escritura dice que hasta los ángeles quieren saber de estas cosas. El temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. El temor de los hijos de Dios. El temor de estos pequeñitos que ellos pensaron que no podían hacer nada porque solamente estaban vestidos ahí de cilicio. Y no aceptaban adorar al hombre. Y los han menospreciado y los han pisoteado por miles de años. Y ahora dice que llega el momento cuando el temor de Mardoqueo cae sobre toda esta gente. En el mundo entero. Porque Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias, pues el varón Mardoqueo iba engrandeciéndose. Pablo dijo que él era el más pequeño de los apóstoles. El Señor Jesús dijo que el más grande en el reino de Dios es el más pequeño y el servidor de todos. El Señor Jesús dijo que cuando Él vuelve, los empleados en la casa donde Él ha dejado personas encargadas, los que están emborrachándose, los que están golpeando a los otros empleados, que el Señor los va a arrasar, que los va a acabar. Y que los que Él encuentra fiel cuando Él vuelve, los va a engrandecer. ¿Qué hizo Mardoqueo? Crió a Esther, que era huérfana. ¿Y qué pasó con Esther? Pues llegó a ser la reina. Pero para tener verdadero poder y autoridad tuvo que arriesgar su vida, poner su vida por su pueblo. E hicieron los judíos a todos sus enemigos con plaga de espada, de mortandad y de perdición. E hicieron en sus enemigos a su voluntad. Eso no ha pasado todavía para el pueblo de Dios. Ni los judíos naturales, ni los cristianos, ni nadie ha podido hacer eso así. Y en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. 500 es un número muy interesante. 500 es un número que en toda la Escritura está vinculado con el trono de Dios, con la verdadera adoración a Dios. Mataron a 500 hombres, a los que se daban por Dios. Yo he estado en varias situaciones últimamente frente a personas que todo el mundo cree que estas personas son como Dios, porque tienen el poder, tienen la autoridad aquí en este mundo. Y hemos estado en algunas circunstancias esperando y ni siquiera nos han dado audiencia, porque no quieren hacer justicia con nosotros. Y aun cuando no vamos a cobrarles ni a pedirles, sino solo a poner soluciones. Podemos esperar un tiempo en prudencia. Podemos almorzar, volver por la tarde, pero estas personas no son Dios. Y si llega claro que ellos saben que estamos y no nos van a atender, pues a mí me parece que no vale la pena esperar más. Tenemos que ir a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, pero esta clase de personas cogieron un temor tremendo
de Mardoqueo. Tenía la circunstancia de, en los sitios lejanos, donde hay grupos alzados en armas, de una índole o de otra. ¿Y cómo vamos a hablar con estos personajes? ¿Cómo vamos a presentar el mensaje de Dios? ¿Y sabe que tienen mucho miedo del verdadero mensaje de Dios? Ellos no tienen miedo de esta otra mujer que hace sus cosas a su manera. No, la Escritura dice que esa mujer va a resultar en graves problemas. Va a resultar golpeada, desnuda. Todos sus planes y estrategias se van a acabar. Pero esta otra que fue por el otro camino, de la humildad, del servicio, del temor a Dios, de poner su propia vida, el Señor la va a poner arriba. No solamente arriba, sino la van a temer. Yo he llegado a algunos sitios donde de verdad están comenzando el temor a Mardoqueo y a Esther, donde tienen miedo de Dios. No tienen miedo de un sistema religioso corrupto, tienen miedo de Dios y de cualquiera que lo representa bien. Y lo que pasa es que los que atacan a los verdaderos representantes de Dios, lo que ellos pensaban hacer se les devuelve. Los judíos aquí en este libro no inventaron qué iban a hacer con sus enemigos, eran los enemigos que inventaron lo que iban a hacer con los judíos y Dios dio la orden de que las cosas podían invertirse. Salió la segunda orden con el mismo sello, con la misma autoridad que la primera ley. E hirieron los judíos a todos sus enemigos, no a una parte de sus enemigos, no, a todos sus enemigos, con plaga de espada, de mortandad y de perdición. Eso es lo que dice la Escritura que va a pasar en el tiempo final. Dice que va a haber un juicio. Y los que se han rebelado, los que se han demostrado en contra de lo que Dios quiere hacer de verdad, van a ir a la perdición. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué es la perdición? ¿Cómo es la perdición? La perdición es cuando se pierde de una manera irrevocablemente. Ir a la perdición quiere decir que de ahí no se puede recuperar. Y hicieron en sus enemigos su voluntad. Hicieron en sus enemigos a su voluntad. Y en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Los que se habían puesto a sí mismos como falsa autoridad. Porque la autoridad reside en Dios, no en el hombre. El objeto de adoración es Dios y no el hombre. Mataron también a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Ariadai y Abaisata. 10 hijos de Amán, hijo de Amadata, enemigo de los judíos, mas en el despojo no metieron su mano. Amán es el que representa el diablo, pero aquí el diablo tiene 10 hijos. 10 es el número vinculado a la ley. El diablo es el que ha estado detrás de esa ley de pecado y de muerte. Él atrapó a nuestros antepasados, Adán y Eva, en esa ley. Y la raza humana no se ha podido zafar. Y aquí no solo queda Amán colgado. Esto es el mes 12 y se cuelgan los 10 hijos de Amán. Amán fue colgado a mediados, más o menos del día 20 o 21 del mes del tercero. La verdadera derrota del diablo fue en tiempos de nuestro Señor Jesús. Pero es al final cuando hay que derrotar los hijos y la misma ley. La ley primera no sirvió. Nadie mató judíos. Los que son parte de la familia de Dios, primero, no pueden morir. Y segundo, todos quedaron con temor, tremendo temor de los judíos, de Mardoqueo, de la reina Esther. Y las cosas se invirtieron. Esta doctrina que el mundo se va a acabar en manos de los malos es completamente falso. El mundo se va a acabar. Lo que va a quedar al final del mundo es los hijos de Dios parados firmes para hacer la voluntad de Dios. Y así es como termina el libro del Apocalipsis, con la presencia de Dios aquí en la tierra, con el velo abierto. Ya no hay división de tierra y cielo, sino que Dios mora con su pueblo, y hay tierra nueva y cielos nuevos. Es que esta mujer falsa, impostor, tiene tan mala historia que ella está prometiendo que vamos a ir al cielo a tocar arpas, y el mismo cielo que hay ahora hay que cambiarla, no va a perdurar. ¿Y sabe qué es lo que va a haber ahora en los cielos? No es paz y tranquilidad y tocando arpas. Al leer con cuidado el libro del Apocalipsis dice, y hubo guerra en los cielos. Una guerra que deja estragos en los cielos.
que deja los cielos en tal condición de que hay que cambiarlos, reemplazarlos por nuevos cielos. Es lo mismo que de los que dicen, nosotros vamos a ir a Jerusalén, nosotros vamos a ir a vivir a Jerusalén porque queremos estar allá en la Tierra Santa. ¿Sabe qué va a pasar en Jerusalén? ¿Sabe qué dice la Escritura de lo que va a pasar en Jerusalén? Jerusalén va a ser saqueada. Vean Zacarías capítulo 14. No va a quedar sin un solo remanente de esmada, que sí, en medio de todo eso, va a abrazar a Dios. Esta Jerusalén natural va para problemas graves, viene de problemas graves. Nunca ha sido un sitio de paz y tranquilidad. Siempre ha sido un sitio de mucho conflicto, excepto por unos breves años, cuando Dios ha estado mostrando unos ejemplos de cosas venideras. La Escritura dice, si nosotros somos el pueblo de Dios, que somos hijos de una madre celestial, de una Jerusalén celestial, que es la madre de todos nosotros, si somos del verdadero pueblo de Dios. Si nosotros somos nacidos de cualquier grupo, cualquier secta aquí en la tierra, podemos estar corriendo el riesgo de, aunque se use el nombre de Cristo, que no seamos de Él. Muchas personas que tienen a una iglesia terrenal como su madre, y Dios no es su padre. Y si Dios es su verdadero padre, entonces la Escritura dice que la madre de nosotros es la Jerusalén celestial, la ciudad que va a bajar y va a estar aquí al final, y que está escrito en los finales capítulos del Apocalipsis. Mataron estos 10 hijos de Amán, y me gustaría repasar los nombres de ellos, porque es un estudio muy interesante. El primero es Parsandata. Parsandato quiere decir dado por oración. En esta religión falso, todo es dado por oración, todo es por milagro, comenzando con el becerro de oro. Moisés se fue, el pueblo no quiso escuchar a Dios, mandaron traer unos mandamientos y los iban quebrantando aún antes de recibirlos. Pero la explicación de todo, cuando estaban en una danza, ahí desnudos, ahí delante del becerro de oro, Aarón dijo a Moisés, tiramos nuestro oro al fuego y salió este becerro. Milagro. ¿Y qué podemos hacer sino adorarlo? Cuando el hombre natural pide en oración lo que él quiere, él muchas veces resulta orando es al Dios de este mundo, no al Dios que hizo el cielo y la tierra. Y el Dios de este mundo responde, o puede responder. Entonces Parsandata fue el primero que colgaron ahí. Todo este cuento de dado en oración, están en muchos sitios donde oran y oran y oran, y hay muchas cosas descuadradas, pero no ve que estamos orando, estamos rezando. El Señor dijo que nuestras oraciones no deben de ser una repetición como los paganos, y mire cómo repiten. Los unos repiten y repiten unas frases, pero otros repiten y repiten sus propios deseos carnales, y a veces a grito y algarabío, como los profetas de Baal en días del verdadero profeta Elías. Se cortan. Todo el mundo cree que tienen gran devoción. Están sangrando por todas partes. Después colgaron en la horca, y esta es una horca de 50 codos, y 50 del número de Pentecostés. Y el verdadero oficio en Pentecostés de los dones de Dios es matar al hombre viejo. No es coger los dones de Dios para que el hombre viejo goce de las cosas de este mundo, que es lo que están haciendo allá en lo que es la mujer falsa. Entonces, Dalfón. ¿Quién es Dalfón? Mire aquí, Dalfón quiere decir goteando. Ellos prometen el cielo y la tierra, pero eso no viene de una, viene es goteando. Unas gotitas, y usted sigue adorándolos a ellos, sigue dándoles su dinero, y por cada $1,000,000 que usted les da, ellos prometen que Dios, el Dios de este mundo, el Dios Baal, va a devolverle 100 millones más. Pero esos 100 millones no llegan así completicos, llegan es goteando. Y siguen en el engaño. Entonces, ¿quién más colgaron ahí? Aspata. ¿Quién es Aspata? Aspata quiere decir los seducidos, recogidos. ¿Qué hacen ellos con la gente? Seducen y recogen. Son 10 hijos en total, porque esto es el número de la ley. Y esta ley de pecado y de muerte es para que las personas que no lo pueden cumplir, y nadie lo puede cumplir, el único que cumplió la ley jamás fue el Señor Jesús, y lo cumplió una vez y por todo. Y su misión era
morir y así acabar con todo. Para que nosotros podamos morir a nosotros mismos, al pasado, y tener una nueva vida en Él. Y el que es guiado por el Espíritu de Dios, dice la Escritura, no está bajo la ley. Y la ley del pecado y muerte rige en esta mujer falsa, la que era la reina, pero no supo ni quiso celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿qué tienen? Los seducidos, y los reúnen. ¿Y cómo los mantienen reunidos? Ellos lo llaman congregados. Y si usted no les puede decir dónde congrega usted, no lo reciben bien. Usted es un falso, es un hereje. Si usted no puede decir quién es su pastor, y no importa decir que el Señor es mi pastor, nada me faltará. No, tiene que haber alguien aquí que está controlando a usted. Uno de estos hijos de Amán los seducen detrás de las cosas de este mundo y los recogen y los mantienen allá con sentimientos de culpa. Como no pueden cumplir con la ley y rige la ley de la muerte y el pecado, entonces ahí los tienen. Pero como estamos viendo, fue la segunda ley la que venció, la ley de vida en Cristo Jesús. La ley que nos da defensa, pero con las armas de Dios, no con las armas nuestras. El cuarto se llama porata. Porata quiere decir esto: el fruto, destrucción. El Señor está buscando fruto, buen fruto. Y cuando Él encuentra buen fruto, es cuando Él vuelve por un pueblo que está dando el fruto que Él quiere. Y cuando llega el fruto, hay dos cosas: o bendición o maldición. O unos hijos de Dios que entran a recibir la herencia, o unos que Él tiene que destruir, porque el fruto es malo y hace daño a todos. El fruto de esto es destrucción, aunque ellos están diciendo que si uno cree lo que ellos están diciendo, si uno repite las oraciones de ellos, si uno se mete en toda esta vida religiosa interminable, que entonces les va a ir bien, pero aquí en esta tierra. Claro que no les va a ir bien al final, porque dicen que toda esta tierra va a quedar en manos del maligno, pero vamos a estar arriba en el cielo tocando arpas y no importa. Y no cuenten nada de la guerra tan tremendo que está por suceder en el cielo. Usted se imagina cómo será una guerra como para lanzar al diablo y todos sus demonios del cielo donde están ahorita. Los que mueren y no están en la vida del Señor Jesús no van al cielo, van al Hades o al Seol, que es una gran cárcel que tiene el diablo, donde ellos tienen que esperar el juicio final. Ellos no expliquen eso tampoco. El diablo no está en el infierno, ni hay nadie en el infierno ahorita. Cogieron todas esas palabras y los tradujeron infierno, cuando todo es diferente. El Hades o el Seol es una cárcel, es la primera muerte, es donde van todos los que están atados a la ley del pecado y la muerte. Y tienen que esperar. En el Apocalipsis dice que el Hades, el Seol, tiene que soltar sus muertos. Y tienen que estar en resurrección delante del Señor, en un juicio final. Y que en ese juicio se reparte a diestra y siniestra. Unos para el lago de fuego, para el diablo y sus ángeles, y los que han seguido a ellos, y otros a la vida. El diablo no está en el infierno, el diablo está suelto, haciendo daño en el cielo y en la tierra, y con una cárcel donde tiene almacenado todavía un poco de gente, menos los que llevó el Señor Jesús cuando Él fue allá. Porque la Escritura dice que el Señor descendió al Seol, no al infierno. El Señor Jesús no fue para el infierno, al Seol, al sepulcro, a donde van los muertos que están esperando el juicio. Y todo eso era la cárcel del diablo, pero el Señor los llevó, los que eran de Él. Esa cárcel tenía dos partes, como tener un patio para los buenos y un patio para los malos. Lázaro y el rico en el Evangelio se fueron allá, ¿se acuerdan? Y Lázaro estaba con Abraham, y podían ver el rico al otro lado de un gran abismo, pero podían hablar. Aún así el diablo tenía que dar cierto trato a los que eran del Señor. Pero el Señor llevó cautivo la cautividad, predicó allá, llevó los suyos, rompió la cárcel, se fue con las llaves de la muerte. Y ahora los que tienen la vida del Señor Jesús están con Él. Están con Él. Y se dan cuenta de lo que pasa aquí. Y se dan cuenta que esto es una guerra tremendo. Y que cada uno tiene su puesto. Ellos no están allá descansando. Ellos están allá siendo vinculados a algo que se llama los huestes celestiales, que eso es otra palabra para ejércitos celestiales. Y esperando el momento cuando el Señor regresa con ellos. ¿Y dónde va a regresar? Aquí a la tierra. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a recibir, dice, en el aire. Pero esa palabra aire, neumos, es la misma palabra que se traduce espíritu. Aire es algo que no podemos ver, y el espíritu también. Y hay un regreso del Señor en espíritu, en plenitud. Y nosotros somos el cuerpo de Él de muchos miembros, donde Él va a regresar aquí en la tierra.
junto con todos los que han ido adelante. Todo eso es lo que está siendo resumido aquí. Cuando pasa eso, estos 10 hijos de Amán, que representa esta ley de pecado y muerte, y su manifestación en todo un pueblo que no es de Dios, un pueblo que dicen que son de Dios, pero el Señor Jesús dijo claramente a ellos cuando Él estuvo aquí: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre. Su padre es el diablo. Y no les gustó para nada. Si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham, pero ustedes hacen lo que hace su padre, que ha sido mentiroso y homicida desde el comienzo. ¿Desde el comienzo de qué? Porque Dios creó todo y todo es bueno. Desde el comienzo de este mundo, que es un sistema inventado por el diablo que tiene sus bases en mentira y en muerte. Y eso es lo que el Señor va a acabar. Dice, con la gloria, con la claridad, con el esplendor de su venida. Y eso es una venida que va a ser en un pueblo de muchos miembros con el Señor Jesús a la cabeza. Bueno, tenemos de quinto a Adalía. Adalía dice, seré engestado por Yah es el nombre de Dios. Dios me va a poner a mí encima de todo, me va a poner a mí a mandar. Yo soy el que Dios va a poner encima de todo. Yo soy el vicario de Dios. El vicario de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en el más humilde. Arisaí va a quedar colgado en la horca de 50 codos. Dice, el león es suficiente. Entonces esta gente, comenzando con esta tal bendición de Toronto, que sucedió, donde muchos, diciendo que era Dios, comenzaron a hacer manifestaciones de animales, manifestando naturaleza de animales, diciendo que era Dios, en vez de manifestar la verdadera naturaleza de Dios. Y una de las cosas que han hecho en Estados Unidos, lo han hecho aquí en Colombia, en muchas otras partes, de exponer a la gente a rugir como leones en estas reuniones, que van a regresar el rugido del león de Judá en la tierra. Y el nombre de este Señor es el león es suficiente. Y es verdad que el Señor es el león de Judá, pero primero fue el Cordero de Dios inmolado por nosotros. Y ellos no saben nada de corderos. Y ellos no saben que el verdadero pastor único de nosotros fue Cordero primero, antes de recibir toda autoridad, para ser pastor y para ser león. El león no es suficiente. Hay que colgar a ese. Parmasta es el sexto. Parmasta quiere ser superior. Ellos tienen una red de hermanos superiores que manejan todo, que manejan a los demás. Y esto ha sido desde bien atrás. Era lo mismo en tiempos del Señor Jesús. Así terminó lo de los judíos cuando llegó el Señor. Y estaba tan grave en estas manos de estos hermanos superiores que no podían reconocer ni el mismo Señor de ellos. Y no solo no lo podían reconocer, sino que lo mataron. Y tenemos esto suelto en la iglesia, o en los que llaman ser la iglesia, pero es en realidad una iglesia falsa. Es una mujer falsa. Una mujer que está desposada. Y no hay dos clases de creyentes, no hay dos clases de cristianos. No hay unos con ministerio y unos superiores a otros, no. Dice que en Cristo no hay judío ni gentil. No hay hombre ni mujer. No hay libre ni esclavo, que la pared de separación ha sido arrasado por la muerte de Él, para ser un solo hombre nuevo en Cristo. Y el más pequeño y el más humilde es el más grande. Y no hay hermanos así superiores. Y todo esto se va a colgar en la horca. Arisaí dice, el león de mis banderas. Hacen banderas con el león. El Señor tiene banderas, Él tiene estándar. Pero según el Cantar de los Cantares, el que porta la bandera del Señor es una mujer débil, es una mujer como la reina Esther, no es alguien que trepó tratando de ser el león, es alguien que salió del desierto apoyado sobre su amado, es alguien que comenzó pequeña, quemada del sol, siguiendo los rastros de rebaño, pero lo que no sabe el enemigo es dónde va la bandera, va al ejército. Donde va la bandera, va la trompeta. El que se mete con la que porta la bandera, se mete con toda la fuerza del ejército de Dios. Y esto es una mujer que ya puede dar órdenes a los compañeros y ellos las cumplen. Es una mujer
que hasta el mismo marido la escucha. Mire lo que dice aquí. Oh tú, la que moras en los huertos, Los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Es una mujer que puede pedir lo que quiera, porque no pide mal. Los compañeros la escuchan, y ella es la que porta el estandarte. Y esta otra cosa es falso. Aridaí, bueno, Aridaí es el león, es suficiente. Y el último es Baizata. Dice, tan fuerte como el viento. Y esta palabra viento es la misma palabra espíritu. ¿Se acuerdan cuando los hermanos del Señor Jesús, que todavía no creían, pero dijeron, mire, hágase conocer. Si usted puede hacer todas estas cosas, ¿por qué lo hace aquí donde nadie está notando? Haga lo que más pueda. Similar a la tentación que le lanzó el diablo, tírese desde el pináculo del templo. Todo eso se va a venir abajo. Tenemos a estas personas con muchos dones y ellos dicen que son tan fuertes como el espíritu, tan fuertes como el viento. Hablan de hazañas, hablan de gloria, hablan de que suben al cielo y hablan con Pablo. Y eso no es nada, sino dan consejos a Dios. Después vuelven acá y congregan multitudes. Y en sus reuniones salen flecos de oro, plumas. La gente resulta con dientes de oro. Y arman sus conciertos como si fuera para una estrella rock. Tan fuertes como el viento. Pero todo esto, va a llegar el momento cuando todo esto se va para la horca. El verdadero Espíritu de Dios, que es Pentecostés, es para ahorcar, para acabar con el hombre viejo. Y esa horca está sobre un madero. Esa es la palabra hebreo, madero. Y en el griego no hay esta palabra cruz en el Nuevo Testamento. La palabra cruz es otra palabra, no existe en el Nuevo Testamento. Existe en el idioma griego, pero no en el Nuevo Testamento. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento es stauros, que es la misma palabra estaca o madero. Y es la misma palabra que se usa para la horca donde colgaron a Amán y los 10 hijos de Amán. Porque lo que acaba con la ley del pecado es la muerte. Pero hay un complique aquí. La Escritura no dice el cuerpo que pecare morirá. Eso no es lo que dice la Escritura. Desde bien temprano en la Escritura dice el alma que pecare morirá. La primera muerte, donde están todas estas personas que pecaron y murieron, pero la primera muerte no mata el alma. Las almas están allá, en el Seol, esperando el juicio final, esperando la resurrección final. Pero la Escritura sí está bien claro, dice el lago de fuego, el verdadero infierno, mata el cuerpo y mata el alma. Y se cumple el juicio de Dios. El alma que pecare morirá, que es lo mismo que hablar de perdición. bueno, a todos estos 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigos de los judíos, mas en el despojo No metieron su mano. De lo que tienen estos, de su poder, de sus reinos, de sus cosas mal habidos, de lo de este mundo que codiciaron, los verdaderos hijos de Dios no necesitan eso, ni quieren eso. El mismo día vino la cuenta de los muertos en Susa, capital del reino, delante del rey. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado y destruido a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿Y qué más es tu demanda? Y será hecho. Ella viene desde tiempo atrás pidiendo una demanda y una petición. Y a raíz de eso hizo 2 banquetes, 2 días de seguidos. Y llevamos 2000 años, 2 días proféticos de 1000 años cada día, donde la reina Esther ha estado sirviendo al rey, a todos nosotros que tenemos libre albedrío para decidir. Y a Amán, el enemigo que está cenando ahí con nosotros. Porque la Escritura dice que si tiene un enemigo hay que darle de comer, hay que darle de beber, hay que vencer el mal con el bien. Y eso es lo que estaba haciendo la reina Esther. Y en el último banquete, al final del banquete, cuando fue revelada quién era ella, fue el final de Amán. Él se reveló por lo que él era y ella quedó revelada por lo que ella era y es. Y vamos para eso. Todo esto es convergente. Va a haber una primera resurrección y 1000 años después va a haber una segunda resurrección. En la primera resurrección y con la venida del Señor comienza a haber juicio. Y uno de los juicios es que hay que atar al diablo por 1000 años. Pero después será soltado. Después serán colgados los 10 hijos de Amán. Todo completo. La ley de Amán se va a venir abajo.
todo va a volver a su propietario legítimo, que es el Señor y el pueblo de Dios. ¿Qué más es tu demanda y será hecho? ¿Qué quiere, reina Esther? Mire lo que pasó. Mataron 500 aquí. ¿Quién sabe qué había pasado? Después nos dicen que fueron 75,000 los que mataron en los otros sitios. ¿Y qué fue lo que contestó ella? No, yo soy una reina de paz y amor y yo voy a declarar una amnistía. ¿Dijo eso? No dijo eso. Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca, en hebreo la palabra es madero, a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciera así, y fue dada por ley en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa 300 hombres, mas en el despojo no metieron su mano. 3 es el número de dar fruto, y 3 multiplicado por 100 es un número muy interesante. Es las consecuencias del fruto en el plan de Dios, porque 100 es el plan de Dios. ¿Se puede hacer algo por alguien? Cuando tiene tiempo por delante, cuando no es el tiempo de la cosecha. Pero el que ya produjo cosecha amargo, el Señor ni la mujer del Señor va a perdonar eso. No lo pueden perdonar porque sería otra vez envenenar todo. La cizaña produce veneno. Si no se recoge, se quema, el ganado que mete ahí a comer lo que sobra el trigo, se va a envenenar y se va a morir. Todo lo que da mal fruto es arrojado en la candela, dice la Escritura. Y los otros judíos que estaban en las provincias del rey también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y tuvieron reposo de sus enemigos, y mataron de sus enemigos 75,000, mas en el despojo no metieron su mano. Los que dicen que los hijos de Dios vamos a tomar los reinos de este mundo y reinar desde la Casa Blanca, desde la Casa de Nariño, desde el Palacio de Miraflores o aún desde el Vaticano, están completamente equivocados. El verdadero pueblo de Dios no metió su mano en nada de estos despojos, porque el reino de Dios es diferente, es otro sistema diferente. En el día 13 del mes de Adar fue esto, y reposaron el día 14 el mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Mas los judíos que estaban en Susa se juntaron el 13 y el 14 del mismo mes, y al 15 el mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Por tanto, los judíos aldeanos que habiten en las villas sin muro celebran a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete y buen día, y de enviar porciones cada uno a su vecino. Yo creo que ahí es donde vino la costumbre del mes, 12º mes de diciembre, de dar regalos. Pero hubo 2 días de guerra en Susa, la capital, y un solo día en las provincias. Llevamos 2000 años en esta ciudad de Susa, que quiere decir lirios, que es el marco de la iglesia, el marco de lo que debería haber sido la fiesta de tabernáculos, y no lo hubo por Basti, una mujer que se autoengañó por su propia belleza. 2 días, 2000 años en Susa, y en las aldeas, y en el resto de las provincias, solamente un día. Ya los 2 días están casi cumplidas, y el otro día está por delante. Porque hasta que el Señor no endereza Susa, la capital, no se puede proyectar lo que es la ley de la vida en Cristo Jesús al resto de las provincias. Estamos en el momento para hacer eso. Cuando reinaba Basti, cuando Amán tenía el anillo del rey, Susa era triste y el reino desordenado. Mire lo que pasa cuando reina Mardoqueo. Esther 8:15. Con esto cerramos este mensaje. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de cárdeno, que eso es azul de realeza, y blanco, que es santidad, y una gran corona de oro, que es la mente de Cristo, y un manto de lino, las buenas obras de los santos, y púrpura, que es realeza y paz. Y la ciudad de Susa se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. El Señor va a poner a reinar a sus verdaderos hijos. La pelea ha sido 2 días, 2000 años en Susa, pero en la provincia no va a ser sino un solo día. Estamos entrando en el día de las provincias, de los pueblos sin muros. Ezequiel profetiza acerca de los pueblos sin muros. Un enemigo va a venir a tratar de abarcar eso, como no tiene muros, de coger todo y acabar con el pueblo de Dios ahí.
y la cosa se le va a invertir. Eso es lo que profetiza Ezequiel, eso es lo que profetiza Isaías, eso es lo que dice el Apocalipsis, esto es lo que dice aquí en el libro de la reina Esther, esto es lo que dice el Cantar de los Cantares, y podía seguir. En todos los libros de la Biblia habla de esto. Se van a colgar los 10 hijos de Amán y todo lo que ellos representan. La ley del pecado y de la muerte se va a echar abajo. Y el amor y la vida del Señor van a reinar. Pero es a través de un pueblo. Vamos a orar. Señor, gracias por su claridad, por su gloria. Pedimos, Señor, que podamos ver más y más claro estas cosas. Y no darnos por vencidos, Señor. Y no permitir que los enemigos suyos escapan. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros, los cercanos, conoced mi potencia.